Al enterarse del divorcio, mi suegra le gritó a mi esposo como si yo no existiera. «No te quedes parado. Saca 5 millones de su tarjeta, ya». Apenas podía respirar, y a mis espaldas ya estaban planeando todo. Se metieron al cuarto a cuchichear, y alcancé a oír cada palabra. Hablaban de cuánto dinero podían sacar antes de que yo me diera cuenta. En ese momento entendí algo. Para ellos, yo nunca fui familia, solo un cajero con nombre. Y cuando él abrió la aplicación del banco, vas a entenderlo todo. Siempre pensé que mi vida era sencilla, no perfecta, pero estable. Me llamo Lucía, tengo 33 años y trabajo como diseñadora de interiores. Paso los días entre planos, colores y casas ajenas que intento convertir en hogares. Ese trabajo me daba algo que nunca valoré lo suficiente, una sensación de control. En casa, la rutina fluía casi sola. Mi esposo, Esteban, solía levantarse un poco después que yo. Decía que andaba con proyectos nuevos, aunque en realidad pasaba más tiempo pegado al celular que en cualquier otro lugar. Y yo confiaba. Era más fácil creer que todo estaba bien que enfrentar la idea de que no lo estaba. La casa donde vivíamos la remodelé yo misma. Cada detalle llevaba mis manos, mis ideas, mis horas de desvelo. Ese lugar era mi refugio, mi espacio seguro. Algo que, con el tiempo, me di cuenta de que solo apreciaba yo. Los fines de semana, casi por obligación, íbamos a ver a la familia de él. Ahí es donde entra Rebeca, mi suegra. La primera vez que la conocí pensé que era firme y elegante. Con los años descubrí que era más bien crítica, invasiva y demasiado cómoda opinando sobre lo que no le correspondía. Cada visita suya cambiaba el ambiente. Caminaba por mi casa como si estuviera revisando inventario. Tocaba cosas, levantaba cejas, evaluaba silencios. Y su hijo, claro, nunca decía nada. Era como si la presencia de ella lo encogiera. O quizás solo revelaba quién era realmente cuando ella estaba cerca. Aún así, yo seguía en lo mío. Trabajo, cafés a medio terminar, mensajes pendientes, listas infinitas. Mi rutina era mi soporte. Me hacía creer que tenía el control de algo, aunque fuera mínimo. Pero había señales. Pequeñas. Incómodas. Esas que ignoras porque no quieres romper el equilibrio que te mantiene funcionando. Una tarde, mientras acomodaba unos catálogos, escuché a mi esposo hablar en voz baja por teléfono. Sonaba nervioso. Cuando me acerqué, colgó de inmediato y dijo que era un cliente difícil. Yo asentí, aunque no le creí por completo. Otro día, durante una cena familiar, mi suegra me observó con una expresión que no supe descifrar. No era burla ni enojo, era esa mirada de quien sabe algo que tú no. Me sonrió, pero era una sonrisa torcida, afilada, que me recorrió la espalda como un hilo de hielo. Y ahí lo sentí. Ese pequeño aviso, ese tirón en el estómago que te dice que algo está cambiando detrás de tus espaldas. Pero jamás habría imaginado que esa sensación era apenas el primer hilo de un desastre que ya estaba tejido, y pronto iba a caer sobre mí. Los días siguientes a esa sensación extraña se volvieron más pesados, aunque no sabía explicarlo en palabras. Era como si el aire en mi propia casa hubiera cambiado de densidad. Todo seguía igual, pero no igual. Y sin embargo, yo seguía intentando convencerme de que solo estaba cansada. Una mañana llegué más temprano de lo habitual después de una cancelación de última hora con un cliente. Al abrir la puerta, sentí ese silencio que no es silencio, sino presencia. Caminé hacia la sala y encontré señales claras de que alguien había estado ahí revisando cosas. Mis carpetas movidas, un cajón apenas entreabierto, mi agenda desplazada de su sitio. No era desorden, era inspección. Mi suegra había pasado por ahí. Lo supe sin verla, porque ella tenía esa forma particular de invadir que dejaba una huella sutil, pero inequívoca. Y ese descubrimiento me incomodó más de lo que quise admitir. Poco después escuché la puerta del cuarto principal y el sonido de pasos nerviosos. Mi esposo salió fingiendo normalidad, como si hubiera estado haciendo algo inocente. Pero su expresión lo delataba, ojos inquietos, respiración acelerada, ese microsegundo de sorpresa al verme en casa tan temprano. No dijo nada, y yo tampoco. Él bajó la mirada hacia el piso como si buscara una excusa que nunca llegó. A partir de ese día, las pequeñas invasiones empezaron a volverse constantes. La ropa que dejaba ordenada amanecía movida. Mis documentos cambiaban de lugar. Incluso mis perfumes aparecían en posiciones diferentes. Nadie decía nada,
Pero yo conocía mi casa mejor que nadie. Esos detalles no ocurrían por accidente. Un fin de semana, sin avisar, Rebeca llegó a la casa con bolsas de supermercado y una actitud nueva, como si el espacio le perteneciera. Caminaba por la cocina abriendo puertas, revisando ingredientes, moviendo mis cosas sin pedir permiso. Ni siquiera intentó disimularlo. A veces me miraba de reojo, evaluando mi reacción, esperando quizá que yo reclamara. No lo hice. No porque no quisiera, sino porque intentaba entender qué era lo que realmente estaba buscando. Mi esposo se limitó a decir que su madre solo quería ayudar. Pero lo que yo veía no era ayuda. Era una prueba, un tanteo, una medición del terreno. Como si intentara determinar qué tan fácil sería cruzar límites más grandes. La tensión empezó a sentirse incluso en los momentos más simples. Una vez, mientras trabajaba en la mesa del comedor, escuché que abrían la puerta de mi estudio sin avisar. Era mi suegra. Entró como si buscara algo. No dijo por qué estaba ahí, ni siquiera intentó justificarlo. Solo recorrió el lugar con la mirada y salió. Ese tipo de acciones, pequeñas pero invasivas, iban tejiendo una irritación silenciosa en mí. Yo seguía intentando mantener la paz. Sonreía, respiraba hondo, repetía en mi cabeza que no valía la pena crear un conflicto. Pero cada movimiento de ella era más directo que el anterior. Y cada silencio de él, más pesado. Una tarde, mientras guardaba unas muestras de tela, escuché murmullos en la cocina. No era discusión, era planeación. Me acerqué lo suficiente para distinguir fragmentos, no palabras completas, pero sí el tono, complicidad. Esa complicidad que te excluye sin que lo digan explícitamente. No había gritos. No había confrontaciones abiertas. Solo esa primera amenaza real, silenciosa, envuelta en rutinas cotidianas. La certeza de que estaban tomando decisiones sin mí, dentro de mi casa, usando mi silencio a su favor. Y justo cuando creí que las cosas no podían sentirse más incómodas, sucedió algo todavía más raro, como una sombra que anuncia una tormenta que tú aún no ves, pero ya se está formando encima de ti. Con el paso de los días, la incomodidad en mi propia casa comenzó a sentirse como una presencia constante. No era imaginación, era acumulación. Cada detalle mínimo formaba una cadena que empezaba a apretarse alrededor de mí. Las invasiones dejaron de ser discretas. Una mañana, al abrir mi closet, descubrí que mis cajas de trabajo estaban movidas y que faltaban muestras de algunos proyectos. No tardé en encontrarlas. Estaban apiladas en la sala, como si alguien hubiera revisado sus contenidos. No había explicación lógica. Nadie tenía por qué tocarlas. Y aún así, ahí estaban, expuestas, desordenadas, como si quisieran demostrarme que podían entrar en cualquier parte de mi vida sin permiso. Poco después, llegó otra sorpresa. Mi correo laboral, al que solo yo tenía acceso, aparecía abierto en la computadora del estudio. No faltaban mensajes, pero sí noté varios eliminados de la bandeja de notificaciones. Nada crítico, pero suficiente para entender que habían estado revisando mis cosas digitales. Una invasión distinta, más silenciosa y peligrosa. Mi suegra comenzó a mostrarse más confiada. Caminaba por la casa con una autoridad que nunca le di. Entraba en espacios que antes evitaba, como mi estudio o mi cuarto de costura. Revisaba cajones, movía objetos, hacía pequeñas reorganizaciones como si quisiera marcar territorio. Y cada vez que yo aparecía, fingía que no pasaba nada. Una normalidad forzada que solo hacía más evidente la intención. Lo más desconcertante era cómo mi esposo reaccionaba ante todo eso. O más bien, cómo no reaccionaba. Él veía las mismas señales que yo y elegía ignorarlas. Cada silencio suyo era una confirmación de que ya no estaba de mi lado, aunque no lo dijera abiertamente. Esa indiferencia, esa falta de voluntad para proteger lo que era nuestro, dolía más que cualquier intervención de su madre. Las tensiones se fueron acumulando hasta que comenzaron a convertirse en sabotaje real. Un día marqué a una clienta para confirmar un proyecto, y ella me dijo que había recibido un mensaje mío cancelando la reunión. Yo nunca envié tal mensaje. No tardé en descubrir que alguien había usado mi celular mientras yo me bañaba. La pantalla mostraba notificaciones abiertas y aplicaciones recientes que no correspondían a mis movimientos. Fue un golpe directo a mi trabajo, a mi estabilidad. En la cocina también empezaron a ocurrir cosas desconcertantes. Ingredientes que necesitaba para preparar muestras se agotaban sin explicación,
cajas de herramientas desaparecían, materiales preciados se dañaban de la nada. No eran accidentes, era intención. Una intención que se disfrazaba de casualidad. El ambiente en casa se volvió asfixiante. Hasta el sonido de los pasos ajenos me hacía tensar los hombros. Mi suegra tenía una forma particular de caminar, pausada, con tacones que anunciaban cada movimiento. Y cada vez que esos sonidos se acercaban a mi cuarto o a mi estudio, mi cuerpo reaccionaba como si algo dentro de mí supiera que venía otra invasión. Yo intentaba mantener la calma. Me repetía que necesitaba entender lo que estaba ocurriendo antes de actuar. Pero cada día se volvía más evidente que estaban construyendo un terreno donde yo era la intrusa, donde mis límites eran borrados sin explicación. Y entonces, sin buscarlo, vino la microvirada que cambió todo. Una tarde, regresando de una entrega, escuché murmullos que provenían del patio. No eran voces tensas, eran voces satisfechas. Habían olvidado cerrar la puerta corrediza, así que pude oír fragmentos. No eran palabras completas, pero sí suficientes para entender el tono y el objetivo. No hablaban de mí como persona. Hablaban de mí como posesión. Como cifra. Como obstáculo. Ese sonido, su complicidad, su seguridad al actuar a mis espaldas, me confirmó que lo que venía no era una etapa pasajera. Era un plan. Y yo apenas estaba descubriendo la superficie. La casa ya no era mía. El ambiente tampoco. Y la siguiente invasión que estaba por llegar, sería imposible de ignorar. Después de tantos días sintiendo que mi casa ya no me pertenecía, llegó algo que parecía un respiro, aunque ahora entiendo que solo fue una estrategia más. Un descanso falso. Un silencio sospechoso. Todo empezó cuando, de repente, las invasiones se detuvieron. Mi suegra dejó de caminar por la casa como inspectora. No abrió cajones. No revisó mis cosas. No se asomó a mi estudio. Incluso su presencia se volvió más discreta, casi amable. Y mi esposo, por primera vez en semanas, intentó mostrarse atento, como si quisiera recuperar una normalidad que él mismo había destruido. Era extraño. Muy extraño. La casa se sentía más tranquila, pero no era una tranquilidad real. Era ese tipo de calma que sientes antes de una tormenta. Todo parece en orden, pero el aire tiene un peso raro, una expectativa oculta. Aún así, yo quise creer que ese cambio era sincero. Que quizá estaban reflexionando. Que quizá, solo por un momento, yo podía respirar sin mirar por encima del hombro. Durante 2 días completos nadie tocó mis cosas. Mis materiales de trabajo permanecieron intactos. Nadie caminó a mi estudio sin permiso. Nadie manipuló mis proyectos, ni mi celular, ni mis cosas personales. Ese simple hecho me devolvió una ligereza que ya había olvidado. Me permitió enfocarme, aunque fuera un poco, en mi propio mundo. Incluso noté un gesto casi amable por parte de mi suegra. Me ofreció café, algo que nunca hacía, y se mantuvo a distancia mientras yo trabajaba. No fue una disculpa abierta, pero sí un comportamiento más suave, como si buscara reparar algo sin admitirlo. Parecía un avance. Parecía normalidad. Mi esposo también cambió. No de manera profunda, pero sí se mostró más presente. Se acercaba a la sala para preguntarme si necesitaba algo, o se ofrecía a ayudarme con pendientes de la casa. No era perfecto, pero después de tanta tensión, esos gestos mínimos parecían suficientes para hacerme soltar un poco la guardia. Y eso era justamente lo que ellos necesitaban. Yo empecé a relajarme. Me dediqué a ordenar mis cosas, preparar nuevas propuestas, organizar mi agenda y poner al día mis pendientes laborales sin sentir la sombra constante detrás de mí. Mi mente, por primera vez en semanas, dejó de girar en alerta. Pero, mientras más tranquila me sentía, más claro era el contraste. ¿Por qué este cambio repentino? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan de golpe? Intenté no pensar demasiado en eso. Me repetí que, tal vez, la situación estaba acomodándose. Que quizá la tensión había llegado a un punto tan alto que todos necesitábamos una pausa. Y funcionó, por un momento. Porque en el tercer día de esa paz, algo comenzó a verse raro otra vez. Pequeños detalles al inicio, una puerta entreabierta que yo recordaba haber cerrado, un par de llaves en un lugar distinto, un aroma familiar en mi estudio, como si alguien hubiera estado ahí apenas unos minutos antes de que yo entrara. Nada demasiado evidente. Nada que pudiera señalar directamente. Solo esa sensación incómoda que ya reconocía muy bien,
el aviso silencioso de que algo volvía a moverse a mis espaldas. La calma empezó a resquebrajarse. La seguridad, también. Yo intenté ignorar las primeras señales, pero fue imposible. En cuanto la falsa paz comenzó a romperse, entendí que lo que venía a continuación sería mucho peor que todo lo anterior. Y tenía razón. Porque el siguiente movimiento no iba a ser una invasión sutil. Iba a ser un golpe directo. Uno que no podría pasar desapercibido bajo ninguna circunstancia. La supuesta tranquilidad duró menos de lo que esperaba. Esa calma falsa, que por un instante me permitió sentirme segura, se rompió de un día para otro con una contundencia que me dejó sin palabras. Ya no se trataba de invasiones pequeñas o insinuaciones sutiles. Lo que vino después fue agresión directa, abierta, descarada. Todo empezó una mañana en la que regresé antes del trabajo porque olvidé una carpeta importante. Al abrir la puerta, escuché movimiento en la planta alta. No era ruido normal, eran pasos apresurados, cosas golpeándose entre sí, puertas que se cerraban de golpe. Subí con cuidado, sin hacer ruido, guiada por un presentimiento que me apretaba el pecho. Cuando llegué a mi cuarto, lo vi. Mi suegra había entrado nuevamente, pero esta vez no estaba revisando discretamente, estaba vaciando mis cajones. Tenía mis documentos, mi ropa y hasta mis objetos personales regados sobre la cama, clasificados como si estuviera decidiendo qué serviría y qué no. No intentaba ocultarlo. No estaba actuando a escondidas. Era deliberado. Y peor aún, mi esposo estaba ahí, permitiéndolo. Ambos actuaban como si yo no existiera, como si mi presencia en esa casa fuera un estorbo temporal. Me quedé observando desde la puerta, sin que ellos se dieran cuenta. No necesitaba escuchar palabras. Lo que estaba pasando frente a mí decía más que cualquier discusión. Esa escena fue una humillación profunda. No solamente estaban cruzando límites, los estaban destruyendo. A partir de ese momento, la escalada fue constante. Empezaron a ocupar la casa como si fuera de ellos. Mi suegra trajo más bolsas, más objetos, más cosas que simplemente dejaba en mis espacios: cocina, sala, estudio. Era como si estuviera marcando territorio, apropiándose de cada rincón mientras yo seguía ahí, respirando el mismo aire pero sintiéndome expulsada en silencio. Mi esposo, por su lado, adoptó una actitud aún más fría. Evitaba verme, evitaba hablarme, evitaba cualquier gesto que pudiera confundirse con consideración. Se movía por la casa con prisa, siempre ocupado, siempre con el celular en la mano, siempre escondiendo la pantalla cuando yo aparecía. No necesitaba ver lo que estaba haciendo para saber que mis decisiones estaban siendo tomadas por otros. La parte financiera no tardó en llegar. Noté que faltaba dinero en mi cuenta secundaria, una cuenta que él no debería conocer. Al principio pensé que era un error del banco, pero revisando los movimientos encontré transferencias pequeñas, repetidas, hechas desde mi propio celular. No eran cifras enormes, pero sí lo suficiente para confirmarme que estaban tanteando hasta donde podían llegar sin que yo reaccionara. Una prueba. Un ensayo. Un aviso. Mis pertenencias comenzaron a desaparecer poco a poco. Herramientas de trabajo, documentos, accesorios personales. Nada de valor extremo, pero sí cosas que yo necesitaba para vivir, para trabajar, para mantener mi rutina. Cada desaparición era un recordatorio de que ya no tenía control sobre mi propia vida dentro de mi casa. La humillación pública llegó sin aviso. Un domingo por la tarde, mientras intentaba trabajar en el comedor, escuché risas provenientes de la entrada. Eran familiares de mi esposo, personas que casi nunca venían. Abrí la puerta y los encontré ahí, parados, comentando cosas sobre la casa, sobre mis decisiones, sobre mi vida, como si yo fuera un tema de conversación y no una persona. No sabían que yo estaba escuchando, pero eso no lo hacía menos doloroso. Mi suegra caminaba entre ellos, mostrando mis espacios, mis objetos, como si fueran mercancía. Yo intenté hablar, pero mi esposo me interrumpió de inmediato, minimizando mis palabras con un gesto seco, invalidándome frente a los demás. Fue una bofetada emocional, un mensaje claro: mi voz ya no tenía lugar ahí. La gota que derramó el vaso llegó esa misma noche. Al entrar a mi estudio, noté algo fuera de lugar, una caja que nunca había visto. Al abrirla, encontré una copia de la llave de la casa, una que yo no reconocía, envuelta junto a documentos que no deberían estar ahí. Entre ellos, una hoja doblada, la copia de un trámite reciente, hecho a mis espaldas.
No necesité leerlo completo para entenderlo. Era un hallazgo clave, la prueba de que el plan llevaba tiempo desarrollándose. Lo que yo vivía no era improvisación. Era estrategia. Y ahora que lo había descubierto, ya no había marcha atrás. Encontrar aquella caja cambió por completo la forma en que veía lo que estaba pasando en mi casa. Durante semanas había intentado justificar detalles que me incomodaban, pensando que eran malentendidos o simples tensiones familiares, pero en cuanto vi esos documentos acomodados con tanto cuidado, entendí que mi silencio había sido usado como ventaja. Nada había ocurrido al azar y todo lo que yo había notado formaba parte de un plan que llevaba tiempo avanzando sin que yo lo sospechara. Tomé aire antes de revisar el contenido, porque algo dentro de mí sabía que esa información marcaría un antes y un después. Entre los papeles encontré trámites hechos con mis datos, movimientos bancarios que nunca autoricé y copias de documentos que yo jamás habría dejado en manos ajenas. No había dudas. Alguien había decidido tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme y usaron mi confianza para hacerlo posible. Esa primera sensación fue dura. Una mezcla de sorpresa, decepción y coraje que subió lentamente desde el pecho hasta la garganta. No se trataba solo del dinero ni de los trámites. Lo verdaderamente doloroso era darme cuenta de que la persona con la que compartía mi vida había permitido que esto creciera, y no solo lo había permitido, sino que también había participado, ya fuera por comodidad o por beneficio propio. Mientras ordenaba los documentos dentro de la caja, escuché pasos acercándose al estudio. Reconocí la forma de caminar antes de que apareciera en la puerta. No dijo nada, pero su actitud hablaba por él. Esa manera de evitar mi mirada, ese gesto frío, esa tranquilidad que solo tiene quien sabe exactamente lo que está haciendo, todo encajó en ese instante. No era una víctima de su madre ni estaba atrapado en una situación que no podía manejar. Había cedido su voluntad desde hacía tiempo y ahora formaba parte del mismo objetivo. Ese descubrimiento me golpeó más fuerte que cualquier invasión a mis cosas. Toda la tensión acumulada en la casa, el desorden, las desapariciones, la forma en que se movían sin respetar mi espacio, las miradas que no comprendía, ahora tenían un sentido. Yo estaba rodeada por personas que ya habían decidido cómo querían que terminara mi historia dentro de esa casa. No necesité confrontarlo ni pedir explicaciones. La realidad estaba frente a mí. Una claridad distinta me llenó por dentro, como si por fin pudiera ver cada movimiento que antes ignoraba. No era una emoción impulsiva ni un enojo descontrolado. Era una comprensión serena y firme que me dejaba muy claro lo que tenía que hacer. Esa caja no representaba solo un conjunto de papeles. Representaba todo lo que habían hecho sin que yo lo supiera, cada límite que rompieron, cada decisión que tomaron usando mi ausencia o mi confianza para avanzar. Ya no había espacio para dudas ni para esperar un cambio que nunca iba a llegar. En mi cabeza surgió una idea que sonó casi como una declaración interna, algo que no necesitaba decir en voz alta porque era únicamente para mí. A partir de aquí, nada será como antes. Cerré la caja con calma, pero con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Esa información ya no era una amenaza, se había convertido en una herramienta. A partir de ese momento dejé de preguntarme por qué lo hacían y comencé a pensar en cómo iba a responder. Nada estaba resuelto todavía, pero algo dentro de mí había despertado. La etapa de aguantar había terminado. La siguiente parte de esta historia no sería escrita por ellos. Con la caja aún guardada, intenté continuar mi día con normalidad, aunque sabía que nada en mi entorno seguía siendo normal. La claridad que había llegado después del descubrimiento no me quitó el dolor, pero sí me abrió los ojos a la realidad. Ya no podía seguir confiando en nadie dentro de esa casa. Y lo que vino después confirmó que mi intuición estaba en lo correcto. Pocas horas más tarde, comenzaron a llegar mensajes de familiares y conocidos. Al principio no entendí por qué tanta insistencia. Algunos preguntaban si necesitaba apoyo, otros insinuaban que estaban conmigo para lo que se ofreciera, pero sus palabras tenían un tono extraño, como si supieran algo que yo aún no había dicho. En cuestión de minutos, me di cuenta de que mi situación privada ya circulaba fuera de mis paredes. No fui yo quien compartió nada, así que la conclusión fue obvia. Alguien se había encargado de difundir una versión conveniente para ellos. Mientras revisaba cada mensaje, un peso cayó sobre mis hombros. No era tristeza, era impotencia. Entendí que no solo me enfrentaba a lo que pasaba dentro de mi casa, sino también a una narrativa manipulada que comenzaba a construirse a mis espaldas.
Esa red de aparentes preocupaciones escondía algo más profundo. Ya me estaban aislando socialmente. Un par de horas después, al intentar hablar con una amiga cercana, recibí respuestas cortas y frías. No lo entendí al principio, pero no tardé en descubrir el motivo. Habían usado mis datos, mis movimientos bancarios y ciertos documentos para sugerir que yo tenía problemas económicos o que estaba en una situación inestable. Era claro que buscaban pintarme como alguien incapaz de manejar su propia vida. Una forma silenciosa de quitarme credibilidad. La sensación de abandono se intensificó cuando intenté solicitar apoyo en un trámite pendiente. La persona encargada me trató con desconfianza, como si hubiera recibido instrucciones previas o información que yo desconocía. Y eso confirmó mi sospecha. Estaban construyendo una historia donde yo aparecía como la causa de todo, mientras ellos se posicionaban como víctimas o como los que intentaban ayudar. Cada intento de pedir una explicación se convertía en un muro invisible. Mi esposo evitaba cualquier contacto, y cuando finalmente lo vi pasar por el pasillo, su expresión no mostraba remordimiento alguno. La distancia entre nosotros ya no era emocional, era estratégica. Él sabía que yo había visto los documentos y aún así actuaba como si nada hubiera ocurrido. Esa indiferencia me hizo entender que mi dolor no era un efecto secundario, era parte del objetivo. Conforme avanzaban los días, cada persona alrededor parecía adoptar una postura cómoda contra mí. No necesitaban atacarme directamente, bastaba con dejarme sin apoyo. Esa sensación fue la más difícil de enfrentar, sentir que todo lo que había construido poco a poco se estaba desvaneciendo, no por mis errores, sino por la manipulación ajena. En medio de esa soledad, un recuerdo volvió a mi mente. Era una conversación antigua, algo que escuché sin querer meses atrás. En ese momento no le di importancia, pero ahora todo encajaba. Ese detalle olvidado se transformó en una pista, una señal que abría un camino distinto al que me querían obligar a seguir. No era grande, pero sí suficiente para despertar una nueva chispa de resistencia dentro de mí. La combinación de silencio externo, abandono emocional y aislamiento social no me quebró. Al contrario, reforzó la claridad que había comenzado a sentir desde la caja en mi estudio. Mi mundo parecía derrumbarse a propósito, pero mi visión sobre lo que debía hacer se volvía más firme con cada golpe. La guerra continuaba. Y yo estaba dejando de ser el blanco fácil que ellos esperaban. Después de ver cómo todos se fueron acomodando en una historia que no era mía, entendí que continuar enfrentando la situación de manera directa solo me desgastaría. La única forma de avanzar era moverme en silencio, dejando que ellos creyeran que su plan seguía funcionando como esperaban. Esa claridad me llevó a tomar una decisión que cambió mi postura por completo: aparentar calma. Dejé de cuestionar, dejé de confrontar y dejé de reaccionar a cada provocación. Cambié mi tono, mis movimientos y hasta mis horarios. Comencé a actuar como alguien cansada, sin energía, distraída, justo la imagen que ellos querían ver. Cada gesto estaba calculado para que bajaran la guardia. Y funcionó más rápido de lo que imaginaba. Mi suegra retomó la confianza que había perdido durante los días de tensión. Caminaba por la casa con soltura, reorganizaba mis cosas sin prisa y actuaba como si su presencia fuera indispensable. Incluso comenzó a quedarse más tiempo, aprovechando cualquier oportunidad para ocupar espacios que antes le incomodaban. Ese comportamiento me confirmó que mi nueva estrategia estaba dando resultados. Mientras tanto, mi esposo seguía con su rutina distante. Usaba el celular con más frecuencia, desaparecía por horas y volvía sin explicar nada. Antes, esa actitud me habría provocado ansiedad. Ahora la observaba con una calma distinta, porque mientras él se movía con libertad, yo podía avanzar en mi propio plan sin atraer atención. Durante esos días reuní información importante. Me dediqué a revisar mis cuentas bancarias, mis contratos, mis documentos digitales y cualquier detalle que pudiera haber sido manipulado. Encontré incoherencias pequeñas que antes habían pasado desapercibidas, pero que ahora formaban un patrón claro. Cada detalle anotado se convertía en una pieza más del rompecabezas que ellos mismos habían armado. Al mismo tiempo, investigué opciones legales con discreción. Conversé con una abogada recomendada por una conocida, sin dar datos específicos al principio. Necesitaba entender mis posibilidades antes de mover cualquier ficha. Cada respuesta suya me daba más seguridad, y sobre todo, más control sobre lo que estaba por venir. Esa orientación me permitió ver la situación desde otro ángulo, no como alguien cercada,
sino como alguien que podía tomar decisiones firmes sin alertar a nadie. Mientras más avanzaba, más clara se volvía la dirección de mi plan. No buscaba venganza inmediata ni confrontaciones impulsivas. Lo que necesitaba era construir un camino que me permitiera poner un alto real sin quedar expuesta a las historias que estaban inventando. Tenía que pensar como ellos pensaron conmigo, con paciencia, cálculo y silencio. La oportunidad para reforzar mi estrategia llegó una tarde, cuando escuché un comentario al pasar. No fue un ataque directo ni una frase ofensiva. Fue algo pequeño, un descuido. Una señal de que, dentro de su seguridad, ya no sospechaban de mí. No se dieron cuenta de que estaba cerca y, sin querer, revelaron un detalle fundamental sobre el siguiente paso que querían dar. Ese descuido se convirtió en una pieza clave para confirmar mis sospechas. Con esa información, consolidé la idea de que no podía seguir actuando desde la reacción. Tenía que anticiparme. Y para lograrlo, mi silencio era mi mejor herramienta. Mi vida ya no era la misma, pero mi mentalidad tampoco. La mujer que antes intentaba complacer, sostener y evitar conflictos había quedado atrás. Ahora avanzaba con firmeza desde un lugar que yo misma había construido, un lugar donde mi voz comenzaba a recuperar fuerza, aunque por fuera pareciera débil. El siguiente movimiento no iba a venir de ellos. Esta vez, sería mío. Con toda la información reunida y mi silencio funcionando a mi favor, sentí que era momento de mover la primera ficha real. No había espacio para dudas, cada paso debía ser firme y calculado. Durante días había visto cómo se confiaban, cómo bajaban la guardia y cómo empezaban a considerarme una figura pasiva. Esa falsa percepción era mi arma más fuerte. La abogada me había explicado mis opciones, pero también me dejó claro que cualquier movimiento debía hacerse con pruebas sólidas y en un momento estratégico. Yo conocía a quienes tenía enfrente y sabía que, si percibían la mínima sospecha, cambiarían todo el plan en segundos. Por eso seguí actuando como si nada. Caminaba por mi casa con calma, respondía con monosílabos, evitaba confrontaciones y mantenía esa imagen de cansancio que ellos interpretaban como derrota. Mientras mis días avanzaban en silencio, ellos se movían con una seguridad que me confirmaba que estaban listos para dar el siguiente paso. Y yo también lo estaba. Una mañana, antes de que cualquiera despertara, revisé de nuevo los movimientos bancarios desde mi celular. Había notificaciones nuevas que no correspondían a actividades mías. No se trataba de cantidades grandes, pero sí de accesos sospechosos a ciertas funciones de la aplicación del banco. Ese detalle me dio la certeza de que venía algo inminente. No podía esperar más. Guardé el celular en el bolsillo y salí de la casa sin hacer ruido. Mi destino era el banco, donde quería hacer un bloqueo preventivo de mis cuentas y solicitar un historial completo de movimientos. Todo fluyó mejor de lo que esperaba. Obtuve la información, generé nuevas contraseñas, establecí alertas de seguridad y dejé asentado ante el personal que cualquier intento de transferencia debía ser verificado directamente conmigo. Ese movimiento, pequeño para cualquiera, fue crucial para lo que venía. Regresé a casa justo cuando comenzaban a despertar. La tensión se podía sentir incluso desde la entrada. Mi suegra hablaba en voz baja, mi esposo caminaba de un lado a otro con el celular en la mano y se notaba inquieto, como si algo no estuviera saliendo según lo planeado. Apenas crucé la puerta, ambos me observaron con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Continué con mi rutina como si nada, aunque por dentro sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar. Minutos después, mi esposo tomó su celular y entró a la aplicación del banco. Su intención era evidente, quería avanzar con el movimiento que venían planeando desde hacía semanas. La seguridad con la que lo hacía me resultaba casi irónica, porque yo ya lo había anticipado. Su rostro cambió en cuestión de segundos. Pasó de la seguridad a la confusión, y de ahí a una desesperación silenciosa que lo dejó congelado frente a la pantalla. Intentó refrescar la aplicación, cerrarla y volver a abrirla, como si el problema fuera una falla temporal. Mi suegra se acercó con impaciencia, esperando que él confirmara que todo seguía bajo control. No hablaron, pero sus miradas decían todo. Ambos buscaban una explicación que simplemente no llegaba, porque todo lo que estaban intentando hacer ya no era posible. Mi bloqueo en el banco había desactivado cada acceso que pretendían usar. El ambiente cambió de inmediato. La seguridad que había llenado la casa durante semanas desapareció por completo. Lo que ahora reinaba era una mezcla de nervios, frustración y miedo. Yo observaba la escena desde la distancia,
sin intervenir, sin decir una palabra, dejando que entendieran que algo había cambiado de forma definitiva. Ese instante se convirtió en la primera victoria real. No fue un triunfo ruidoso ni dramático, fue un golpe silencioso pero devastador. La expresión en sus rostros me dejó claro que nunca imaginaron que yo tomaría una decisión tan firme. Estaban sorprendidos y, sobre todo, descolocados. Mi suegra comenzó a caminar por la casa con inquietud, revisando cosas que no necesitaban revisión, como si buscara señales de que había fallado. Mi esposo se quedó sentado con el celular entre las manos, derrotado por una simple pantalla que ya no obedecía a sus planes. Sin embargo, sabía que ese momento no significaba el final del conflicto. Era solo el primer golpe. Una muestra de que ya no podían avanzar con facilidad, pero no una solución definitiva. Salí al patio para tomar aire. Mis manos temblaban un poco, no por miedo, sino por la intensidad del momento. La adrenalina me recorría el cuerpo, pero detrás de esa sensación había algo más profundo, una fuerza tranquila que no había sentido en mucho tiempo. Ese primer clímax no cerraba la historia. Solo cambiaba las reglas. El próximo movimiento, sin duda, sería más fuerte. El ambiente dentro de la casa cambió desde el momento en que el acceso al dinero quedó bloqueado. Ya no había seguridad ni esa confianza con la que se habían movido durante semanas. Un silencio espeso se adueñó de cada rincón, un silencio que no era calma, sino tensión acumulada. Y ese cambio fue el detonante del contraataque que estaba por venir. Con el paso de las horas, comenzaron los gestos que buscaban provocar una reacción en mí. Mi suegra empezó a caminar detrás de mí con una actitud distinta, más calculada, más pesada. Dejaba objetos tirados a propósito, cerraba puertas con fuerza y emitía comentarios apenas audibles, buscando que yo me molestara o preguntara qué pasaba. No lo hizo abiertamente. Su forma de actuar tenía esa esencia de manipulación silenciosa que ya conocía muy bien. Mi esposo, en cambio, tomó la ruta emocional. De repente apareció con una expresión que no le veía desde hace mucho tiempo. Parecía preocupado, casi dolido, como si yo hubiera hecho algo terrible. Se colocó cerca de mí, intentando llamar mi atención con suspiros, movimientos lentos y un tono que pretendía mostrar vulnerabilidad. Esa actuación buscaba lo mismo, desequilibrarme. No respondía nada. Y ese silencio de mi parte terminó alterándolos aún más. Más tarde, ambos entraron y salieron de la sala varias veces sin motivo aparente. Movían muebles, revisaban documentos y hablaban en murmullos que paraban cuando yo entraba a un cuarto. No necesitaban decirme nada. Sus pasos y expresiones revelaban que buscaban reorganizar la estrategia. Estaban tratando de recuperar control, incluso si significaba presionarme emocionalmente. Una actitud todavía más reveladora apareció cuando mi esposo comenzó a insinuar que todo lo que estaba ocurriendo era resultado de un malentendido. No lo dijo directamente, pero la forma en que suspiraba, bajaba la mirada y golpeaba la mesa con los dedos dejaba claro que quería que yo lo consolara o al menos me sintiera culpable por su frustración. Esa manipulación disfrazada de fragilidad era una táctica que ya había visto antes en otras situaciones, pero nunca con esta fuerza. Mientras tanto, su madre aumentó la presión. Entró a mi estudio sin permiso, acomodó mis cosas como si quisiera demostrar que aún tenía terreno ahí y salió sin mirarme. El objetivo era obvio, dejarme claro que no pensaban detenerse. La combinación de esas acciones buscaba confundirme, hacerme dudar de mis propios pasos y empujarme a retroceder. Sin embargo, yo ya no era la misma mujer que ellos habían acostumbrado a desestabilizar. Me mantuve firme, observando cada movimiento sin intervenir. No era indiferencia, era estrategia. Sabía que, si caía en cualquiera de esas provocaciones, ellos usarían eso para justificar todavía más su narrativa contra mí. Y yo no iba a regalarles esa oportunidad. El contraataque tomó fuerza cuando noté que habían revisado mis papeles nuevamente, esta vez de forma más apresurada. Aunque intentaron ocultarlo, era evidente que buscaban algo que pudiera darles ventaja, quizá un error, quizá algún documento que pudieran usar en mi contra. Esa desesperación era nueva y dejaba claro que el bloqueo en el banco había sido un golpe más fuerte de lo que imaginaban. Un detalle final terminó confirmando que estaban dispuestos a llegar más lejos. Mientras acomodaba unas carpetas, encontré un sobre que no había visto antes. Venía abierto, con papeles fuera de lugar, como si lo hubieran revisado rápido y no hubieran tenido tiempo de ordenar nada.
Dentro había información personal mía que no tendría por qué estar circulando en manos de nadie más. Ese hallazgo reveló algo todavía más grave. Buscaban una forma de adelantarse a cualquier movimiento mío. No querían solo retomar el control, querían evitar que yo pudiera avanzar con firmeza. La certeza de que se estaban preparando para una ofensiva más grande no me asustó. Me dio claridad. Si ellos querían empujar con más fuerza, yo tendría que estar lista para responder con algo más contundente. La historia estaba a punto de entrar en su parte más intensa. Desde que el acceso al dinero quedó bloqueado, el ambiente dentro de la casa cargaba una tensión que crecía a cada minuto. Nada era estable, nada se sentía firme, todo vibraba como si la superficie estuviera por romperse. Esa sensación confirmó que el momento del enfrentamiento se acercaba, y yo ya tenía claro que no podía esperar más. Había llegado la hora de actuar con todo lo que había reunido en silencio. Durante la mañana, mientras ambos se movían con prisa en la cocina y revisaban papeles en la sala, observé desde la distancia cómo intentaban armar una nueva estrategia. No lo decían en voz alta, pero era evidente que buscaban adelantarse a lo que imaginaban que yo podría hacer. Esa urgencia, sumada a la inseguridad que ya mostraban, fue la señal que necesitaba para dar el siguiente paso. Mi decisión estaba tomada. Guardé los documentos dentro de un portafolio, tomé aire y salí sin avisar. La cita con mi abogada estaba programada y llevaba días preparándome para ese encuentro. Cada invasión, cada movimiento bancario sospechoso, cada prueba guardada en la computadora y cada fotografía tomada en silencio formaban un expediente completo. No era una intuición, era una realidad documentada. La reunión se desarrolló con calma. Mi abogada revisó todo con atención y confirmó que había material suficiente para iniciar un proceso formal. No recomendó confrontaciones impulsivas, sugirió firmeza legal. Con su guía preparé un paquete con medidas de protección, notificaciones bancarias, documentación para bloquear cualquier uso indebido de mis bienes y un inicio formal de separación. Ese conjunto de acciones impediría que continuaran moviéndose sobre mis decisiones como lo habían estado haciendo. Después de firmar todo lo necesario, regresé a casa con una seguridad que hacía tiempo no sentía. No era arrogancia. Era claridad. La puerta se abrió con un ligero rechinar que hizo a ambos levantar la mirada. Mi esposo sostenía su celular como si buscara una salida rápida a algún problema. Su madre tenía papeles esparcidos sobre la mesa, mostrando el desorden de quienes están perdiendo el control. Ninguno esperaba verme regresar tan pronto. Caminé con paso firme hasta la mesa y coloqué el portafolio frente a ellos. No dije nada. La simple acción bastó para que sus rostros cambiaran. Mi suegra tensó los hombros, y mi esposo dejó el celular sobre el sofá sin apartar la vista de mí. Sabían que había algo serio dentro de ese portafolio. Me senté y abrí la carpeta. Coloqué sobre la mesa los registros bancarios que mostraban accesos ilícitos, las capturas de pantalla de movimientos que no autoricé, la evidencia de los trámites hechos con mis datos, los documentos encontrados en mi estudio y las fotografías de cada invasión a mis espacios. Todo estaba ordenado por fechas, con descripciones claras y respaldos. No era necesario acompañarlo con palabras, la evidencia hablaba sola. Mi esposo dio un paso hacia adelante, quizá con intención de dar una explicación, pero no lo permití. Levanté la mano con suavidad y se detuvo. Su reacción reveló que entendía perfectamente que ese no era su espacio para hablar. Su madre miraba los documentos con incredulidad, como si aguardara algún pretexto para defenderse, pero ninguno existía. Saqué un sobresellado y lo coloqué en el centro de la mesa. Ese fue el golpe final. Dentro había medidas legales recién activadas, protección de mis cuentas, notificación oficial de separación, restricción de uso sobre mis bienes y advertencia formal por manipulación y uso indebido de información personal. El sobre incluía también instrucciones específicas para el banco y un aviso legal que limitaba cualquier acción que quisieran emprender sin mi consentimiento. Justo en ese instante, la abogada entró por la puerta principal. Mi visita al despacho había incluido un acuerdo. Debía acompañarme para garantizar que todo se ejecutara correctamente. Su presencia confirmó que la situación ya había salido de su control. Con voz firme, explicó el contenido de cada documento mientras ellos escuchaban sin poder interrumpir. Mi esposo intentó recurrir a la táctica emocional que había usado días antes, esa mezcla de sorpresa y aparente dolor que buscaba sembrar culpa en mí. Sin embargo, su expresión perdió fuerza frente a la evidencia organizada frente a él.
No había espacio para manipulación. No había justificación posible. Mi suegra se mantuvo rígida, sin la seguridad que había mostrado durante semanas. Esa postura que antes transmitía autoridad ahora se había convertido en una máscara rota. Su silencio decía más que cualquier palabra. Mientras la abogada detallaba cada punto del proceso, una sensación profunda empezó a crecer dentro de mí. No era triunfo arrogante ni satisfacción superficial. Era alivio. Era el peso de semanas de angustia soltándose poco a poco, como si la casa misma respirara junto conmigo. Ese fue el verdadero segundo clímax de esta historia. La caída completa del plan que habían construido a mis espaldas. La exposición total de cada acción que intentaron ocultar. Y el inicio real de mi libertad. Nada volvió a ser como antes después de ese día. Y, por primera vez en mucho tiempo, esa idea no me asustaba. Después del enfrentamiento, la atmósfera dentro de mi casa cambió por completo. La tensión seguía ahí, pero ya no tenía el mismo poder sobre mí. Caminé por los pasillos con una calma distinta, consciente de que cada paso cerraba un capítulo que había durado mucho más de lo que debía. No quedaba rastro de la seguridad con la que ellos se habían movido durante semanas. Ahora dominaba un silencio que anunciaba que su control había terminado. La abogada permaneció conmigo mientras concluían los trámites y entregábamos las notificaciones correspondientes. Su presencia aseguró que todo quedara protegido: cuentas bancarias, bienes personales y el proceso de separación. Esa estructura legal me devolvió una sensación de estabilidad que llevaba tiempo buscando. No era un triunfo ruidoso, sino un paso firme hacia una vida donde mis decisiones ya no serían cuestionadas ni manipuladas. Regresé a mi habitación para ordenar mis cosas y, por primera vez en mucho tiempo, pude mirar cada objeto sin sentir ansiedad. Todo lo que había sido invadido o movido sin permiso seguía ahí, pero ya no tenía el peso emocional que antes me oprimía. Era simplemente el recuerdo de una etapa que había terminado. Sentí un cansancio profundo, aunque acompañado de un alivio que me permitió respirar con libertad. Mi esposo evitó cualquier conversación. Caminaba de un lado a otro sin saber qué hacer, como si buscara una explicación que no podía ofrecer. Su madre tampoco intentó recuperar el terreno que durante tanto tiempo creyó dominar. Ambas figuras que antes imponían miedo ahora parecían pequeñas, atrapadas dentro de sus propias decisiones. Nada de eso me producía satisfacción, solo confirmaba que mi salida era necesaria. Conforme avanzaba la tarde, empecé a guardar mis pertenencias más importantes. No buscaba escapar, sino abrir espacio a una nueva etapa lejos de ese ambiente. Cada prenda guardada representaba una decisión consciente de dejar atrás algo que ya no tenía lugar en mi vida. No sentí tristeza, porque entendía que era un paso necesario para recuperar mi bienestar. Una amiga se ofreció a recibirme por unos días, y acepté sin dudar. No quería pasar otra noche en un espacio que había perdido el sentido de hogar. Antes de salir, me quedé un momento en la sala observando todo lo que alguna vez construí con ilusión. No hubo dolor en esa mirada final, solo una claridad profunda sobre lo que debía dejar atrás para recuperar mi paz. Cerré la puerta con suavidad, permitiendo que el sonido marcara un cierre simbólico. Mi salida no necesitaba explicaciones ni despedidas largas. Era una decisión firme que reflejaba la mujer en la que me estaba convirtiendo. Sentí como se liberaba algo dentro de mí, como si mi cuerpo reconociera por fin que estaba a salvo. Al avanzar por la calle, una sensación de libertad me acompañó como una brisa ligera. No estaba entrando en una vida perfecta, estaba entrando en una vida mía. Las consecuencias para ellos continuarían a través de los procesos legales, y no necesitaba presenciarlas. La justicia seguiría su curso sin que yo cargara con ese peso. La reconstrucción comenzaba desde ese instante, no como un final triste, sino como el inicio consciente de una nueva historia. Una historia escrita por mí, con decisiones tomadas desde la calma y la dignidad que recuperé. Pasaron varios meses desde aquel día en que salí de esa casa con una maleta y una decisión firme. La vida que llevo ahora no es perfecta, pero es mía, y eso vale más que cualquier comodidad que tuve antes. Encontré un pequeño departamento donde pude comenzar de cero, con silencio propio, con rutinas simples y con la paz que había olvidado que existía. Ese espacio se convirtió en mi refugio y en el recordatorio de que la libertad no siempre llega de golpe. A veces llega en partes, conforme una aprende a poner límites. El proceso legal avanzó sin que yo tuviera que intervenir más allá de lo necesario.
Cada actualización que recibía confirmaba que mis decisiones del pasado habían sido acertadas. No buscaba venganza, solo necesitaba recuperar mi vida y asegurar que nadie volviera a tomar decisiones en mi nombre. Ver cómo cada paso avanzaba con justicia me dio una sensación de cierre que nunca había sentido. Un año después, al mirar hacia atrás, entendí que no había perdido nada que valiera la pena conservar. Perdí una relación que ya estaba vacía, una casa donde había dejado de ser bienvenida y vínculos que nunca fueron genuinos. A cambio, gané algo que no tiene precio, mi propia voz. La mujer que antes dudaba de sí misma ahora camina con seguridad, porque sabe lo que vivió y lo que superó. Hoy comparto esta historia para quien necesite escucharla. A veces la vida se rompe en silencio, sin avisar, pero también se reconstruye con pasos firmes, aunque pequeños. Nadie merece vivir con miedo ni justificar invasiones que destruyen la paz interior. La enseñanza es sencilla y poderosa. Cuando alguien te ve como un recurso y no como una persona, la distancia no es una pérdida, es una salvación. Nunca ignores lo que sientes, porque esa intuición suele ser la primera señal de que algo necesita cambiar. Mi vida continúa, y cada día que despierto en mi nuevo hogar recuerdo que la libertad no se regala. Se construye. Se protege. Se honra. Y cuando por fin la abrazas, todo lo demás empieza a tomar sentido.